Cuando se pregunta si los hombres o las mujeres son más inteligentes, la discusión suele empezar mal, no porque la respuesta sea necesariamente incómoda, sino porque la pregunta, tal como se formula, está mal planteada. Antes de comparar, es necesario definir qué entendemos exactamente por inteligencia, porque no es lo mismo hablar de razonamiento lógico que de memoria, de capacidad verbal que de creatividad, o de velocidad mental que de conocimiento y experiencia acumulados, y la respuesta cambia por completo según el criterio que utilicemos. Por eso, antes de entrar en comparaciones entre hombres y mujeres, conviene detenerse un momento en una cuestión previa: ¿qué es exactamente la inteligencia y cómo se mide? A comienzos del siglo XX, el psicólogo británico Charles Spearman observó algo interesante. Cuando una persona rendía bien en una tarea cognitiva, tendía también a rendir bien en otras tareas distintas. Quien tenía buen vocabulario solía comprender mejor los textos. Quien comprendía bien razonaba mejor. Y quien razonaba mejor aprendía con mayor facilidad. Es decir, las distintas habilidades mentales parecían estar relacionadas entre sí. A partir de esa observación, Spearman propuso la existencia de una capacidad mental general subyacente a la que denominó factor G o inteligencia general. Según este modelo, habilidades como la memoria, el razonamiento o la comprensión verbal no son compartimentos aislados, sino manifestaciones parciales de una misma capacidad cognitiva global. Podemos imaginarlo como un motor central del que dependen muchas funciones mentales. Y aunque el modelo se ha refinado con el tiempo, la idea de una inteligencia general sigue siendo hoy la base de la investigación científica sobre inteligencia. Con el paso de las décadas, este modelo se fue afinando. En 1941, el psicólogo Raymond Cattell introdujo una distinción fundamental que sigue utilizándose hoy: la diferencia entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Por un lado, la inteligencia fluida se refiere a la capacidad para resolver problemas nuevos. Es la habilidad para detectar patrones, razonar y adaptarse a situaciones desconocidas. Imagina, por ejemplo, que te muestran una serie de figuras geométricas y te piden que deduzcas cuál debería venir después. No necesitas conocimientos previos, no depende de tu cultura ni de tu educación formal, depende de tu capacidad de razonamiento en ese momento. O piensa en una situación cotidiana: viajas a una ciudad que no conoces, te pierdes y tienes que orientarte, encontrar alternativas y tomar decisiones rápidas. Esa capacidad de adaptación mental es inteligencia fluida. Suele alcanzar su punto máximo en la adultez temprana y después tiende a estabilizarse o descender ligeramente con la edad. Por otro lado, la inteligencia cristalizada se refiere al uso del conocimiento acumulado. Incluye el vocabulario, la experiencia, la comprensión del mundo, datos y todo lo que se ha aprendido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, entender un texto complejo, explicar una idea abstracta o relacionar acontecimientos históricos. Una persona de 60 o 70 años suele tener más inteligencia cristalizada que una de 20, no porque piense más rápido, sino porque dispone de más conocimiento y más contexto. La inteligencia fluida permite aprender. La cristalizada permite aplicar lo aprendido. No compiten entre sí, se complementan. En las últimas décadas se popularizó otra idea: la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Según esta propuesta, existirían distintos tipos de inteligencia relativamente independientes: musical, corporal, interpersonal, espacial. Esta teoría tuvo un enorme impacto en el ámbito educativo y cultural, porque ofrecía una visión más amplia del talento humano. Sin embargo, desde el punto de vista científico, esta teoría presenta debilidades metodológicas importantes y una validación empírica limitada. En la práctica, su influencia ha sido más pedagógica o filosófica que científica. Es útil como forma de hablar del talento o de las habilidades individuales, pero no sustituye al modelo de inteligencia general utilizado en la investigación empírica. Y esta distinción es importante, porque muchas discusiones públicas mezclan modelos distintos como si fueran equivalentes.
Hoy la herramienta más utilizada para evaluar la inteligencia es el test de cociente intelectual. Fue desarrollado a comienzos del siglo XX y refinado posteriormente para estimar la inteligencia general. Estos tests no miden una sola habilidad, evalúan varios dominios cognitivos interrelacionados: el razonamiento lógico, la comprensión verbal, la memoria de trabajo, la capacidad visoespacial y la velocidad de procesamiento. Por ejemplo, pueden pedirte que recuerdes una serie de números y los repitas al revés, que resuelvas problemas lógicos bajo presión de tiempo, o que identifiques patrones visuales complejos. Ningún test mide la totalidad de la mente humana, pero a día de hoy sigue siendo el mejor predictor disponible del rendimiento académico y cognitivo general. Y esto es importante, porque cuando se habla de diferencias entre hombres y mujeres, normalmente se habla de diferencias en estas métricas concretas. No es una idea abstracta de inteligencia. Lo que debemos tener en cuenta es que la inteligencia no es una entidad simple. Es un constructo medido bajo marcos teóricos concretos. Por eso, comparar sin definir es discutir sobre una palabra vacía, y cuando el marco conceptual se aclara, la conversación cambia por completo. Una vez aclarado este marco conceptual, la pregunta cambia. Ya no se trata de quién es más inteligente. La cuestión relevante es cómo se distribuyen estas capacidades en la población. Si las medidas son iguales o distintas, si existe mayor variabilidad en un sexo que en otro, y cómo se concentran esas capacidades en los extremos. Ahí comienza la discusión real, y eso es lo que abordaremos próximamente en otros vídeos. Soy Manuel García y analizo las diferencias entre hombres y mujeres desde la psicología, la biología y la evolución, sin consignas, con datos. La evolución no diseña ideologías, diseña estrategias de supervivencia. Si quieres comprenderlas, este es tu canal.